capítulo 133. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. El libro de Salmos, capítulo 133 y el versículo 1. Gloria a Dios. ¿Listos? Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten o habitar los hermanos juntos en armonía. Amado Dios que habitas en gloria, gracias te damos primeramente, Dios mío, por este gran privilegio de estar en tu casa, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias, papito lindo, porque a ti te ha placido tenernos con vida, con salud. Muchas gracias por cada uno de tus hijos que se han hecho presentes y los que no han podido, Dios mío, por una y algo otra razón. Padre eterno, te damos la gracia por todo, Señor. Bendito Dios eterno, aleluya. Gracias, Cordero Divino. En esta hora, Dios mío, reconocemos y entendemos que tú eres quien todo lo puedes, quien todo lo sabes. Bendito Dios, gracias, Señor. Dirige, Dios mío, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestro corazón, Señor. Padre, en este momento, para que seas tú, Señor, hablándonos y enseñándonos de tu santa y bendita palabra, Señor, a cada uno por nombre, Señor eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, alabado es el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en esta preciosa palabra del Señor. Aleluya, bajo el tema: cuando hay unidad, Dios se glorifica. ¿Escuchamos? Bueno, repitámoslo entonces. Cuando hay unidad, Dios se glorifica. Gloria al Señor. Este precioso pasaje, amados hermanos, que hemos tomado en esta preciosa oportunidad, empieza diciendo: mirad, o pon tu mirada en el blanco que es Cristo, o atiéndelo, en otras palabras, o pon cuidado, le dicen a uno, a los niños, ¿por qué no te fijas?, le dicen, ¿verdad? Hasta los grandes también a veces. Ahora, es algo de visualizar algo grande. Ahora bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra dice que es tan bueno y tan delicioso. Algo que es bueno, es algo que de verdad pues no hay nada que desear. Y delicioso es algo que hasta se queda saboreando y quiere más todavía, ¿verdad? Así dice la palabra. Delicioso es habitar o que habiten los hermanos juntos. La armonía, juntos y en armonía, es algo que es muy diferente, muy distinto. Porque algunos dicen, bueno, juntos pero no revueltos, ¿verdad? O otros juntos pero siempre a lo lejos hay discordia. Entonces hay mucha diferencia. Entonces la armonía es algo, amados hermanos, que definitivamente se puede entender y conocer el equilibrio de cada uno de nuestros pensamientos. Ahí se conoce cuando podemos equilibrar nuestra vida espiritual y podemos evaluar cada uno de nuestros pensamientos. Nosotros en lo personal conocemos, ¿verdad? Únicamente Dios es el que sabe de cada uno de nosotros, pero en lo personal nosotros conocemos nuestros pensamientos. Ahora bien, entonces la armonía significa que el ser humano en los caminos de Dios aprende a equilibrar cada uno de sus pensamientos. Ahora bien, y cuando aprende a equilibrar
cada uno de sus pensamientos, entonces entiende cuáles son las acciones aceptables y agradables delante del Señor. Seguimos. Aleluya. ¿Qué más? Entonces, cuando aprendemos a equilibrar nuestros pensamientos, entonces viene gozo en la vida del ser humano. Viene el gozo. Cuando aprendemos a equilibrar, hay armonía. Entonces, ¿qué más? Hay comunicación en la iglesia. Es importante. Amados hermanos, por eso es que el salmista David detalla este precioso pasaje, amados hermanos, donde él dice que es importante que haya unidad y armonía. Porque si no hay armonía, el asunto es serio. Lo que puede haber es todo lo contrario: discordia, problemas, contiendas y cuantas cosas. Entonces, por eso es que el salmista enseña que es importante que haya armonía en la obra del Señor. ¿Qué más? Y cuando hay armonía, entonces hay paz en la iglesia. Hay paz. Cuando esa armonía, amados hermanos, se puede cultivar en medio del pueblo, entonces viene la paz. Y cuando hay paz, no importa que no haya nada de lo contrario, pero si hay paz en su pueblo, hay vida. Y si hay paz en la iglesia, hay gozo. Y si hay gozo en la iglesia, amados hermanos, viene la presencia del Señor. Si no hay armonía, no puede haber paz, ni gozo, nada de lo contrario. Por eso es que es importante que haya armonía. Entonces, por eso, amados hermanos, entonces, ahora esto significa sin acepción de personas, sin preferencia, sino que haya una armonía en todos por igual. Eso es lo que el Señor se agrada. Amados hermanos, entonces, yo creo que es esta preciosa, esa palabra, armonía, nos conlleva casi aproximadamente a 35 menciones diferentes para la iglesia. Pero yo quiero dejarlo solamente con unas 5. Pero para que la número 5, amados hermanos, es la que nos ayuda a nosotros como iglesia a entender lo que nosotros somos delante del Señor y delante de la iglesia. Es la que define cómo estamos nosotros delante del Señor, si estamos viviendo esa atmósfera espiritual delante del Señor. Por eso dice esa palabra que somos como el buen óleo o como el buen perfume, no de aquel perfume baratísimo que le mancha su ropa, mejor nada, ¿verdad? Somos como el buen perfume. Así somos nosotros, amados hermanos, cuando tenemos una relación en armonía delante del Señor. Pero el problema es que a veces aquí, pues tan pequeño y nos saludamos y más sin embargo algunos yo creo que se van sin saludar, ¿verdad? Al final del servicio. Más de alguien se va. Bueno, pues razón tiene, si se tardó el predicador lleva hambre. Pero el asunto es que sale corriendo y no espera de saludarse. Y si no se saluda aquí, imagínese, y si le ocurre o se le antoja de orgulloso, el sábado no vengo. Pues imagínese hasta el martes por si acaso. Y esa es una armonía, ¿no? La armonía es tener una comunicación, amados hermanos, el uno al otro. De verdad, a veces tiempo hace falta para expresar, aunque a veces dice, bueno, pero este hermano o esta hermana tanto se queja. Pero en la ciencia médica da a conocer que la persona que habla bastante, esa es la que poco tiene la tendencia de enfermedad. Pareciera algo que no, ¿verdad? Pero la persona que platica, que a algunos le enfada y le aburre, ¿verdad? Pero qué interesante, pero que no hable cosas de afuera.
ni cosas del amigo, del vecino y lo que está pasando, el matrimonio, nada de eso. De las cosas del Señor. Hay gente que habla, amados hermanos, mire, a veces yo hablo con un muchacho que siempre les he comentado, y hemos pasado a veces como casi por lo menos una hora, y por teléfono, y ahora fuera personal, imagínense. Y no hay chance ni de preguntarme, mira, cómo todos los que nos pasaba allá cuando trabajábamos juntos, cómo nos regañaban, que mira, que aquel le pagaba más. No. Ese muchacho, mire, tras pasaje de la Biblia, y yo creo que ni la Biblia tiene ahí, porque imagínese, porque cuando no se le avisa a alguien por teléfono, imagínese, ¿verdad? Es algo que no está previsto. Y más, sin embargo, habla de la palabra y lo lleva de un lado y lo lleva al otro, y hasta pena me da al final, fíjense. De verdad, lástima que las orejas no me las puede ver, que hasta rojas se me ponen, pero por teléfono no se vale. Ahora bien, es una armonía. Eso es algo muy importante, tener un diálogo del uno al otro, amados hermanos. Mire que a mí me impacta tanto cuando yo veo de verdad esta palabra. Yo quiero que vayamos, porque si no de aquí no nos movemos. Aleluya. Fíjese que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 y el versículo 19 también. 19. Hay algo que a mí me deja ahí maravillado. La vida de este hombre, o un jovencito llamado Eliseo. Dice la palabra del Señor que su maestro era un ejemplar llamado Elías, el profeta Elías. Pero dice la palabra del Señor, cuando usted lo ve, desde el versículo 38 en adelante, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Eliseo dice que volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban ¿con quién? Con él. Ahora, por lo que dijo a su criado, pon una olla, y le dijo, grande. Ahora bien, amados hermanos, vamos a detenernos ahí. Cuando vimos la vida del profeta Eliseo, amados hermanos, vemos que dice la palabra, y cuando vamos a los estudios, a lo que ha quedado, amados hermanos, impreso en esta palabra, Eliseo era un joven que, amados hermanos, que había esa amabilidad, había un compañerismo, había, amados hermanos, definitivamente, usted, ya cuando yo le estoy mencionando esto para que avancemos a la altura ya del capítulo 4 y el 38, pero ahora bien, para que avancemos, pero entonces, ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que era un profeta que se relacionaba con mucha gente, era popular, era amigo, se relacionaba con cualquiera. Yo creo que para él no había edad, no había diferencia en nada, definitivamente, sino que él, amados hermanos, su ambiente era hablar con el uno y el otro de la palabra e instruirlos. Por supuesto que aquí dice la palabra que aproximadamente habían en ese tiempo, en ese momento, que él, amados hermanos, le toca pararse al frente como verdaderamente un hombre de Dios y como un profeta. Al frente aproximadamente de 100 hijos de los profetas, o profetas también ahí, por supuesto. Ahora, ¿qué sucede? Llega el momento que de tanto hablar, pues da hambre, ¿verdad? Y si a usted no le pasa, pues gloria a Dios. Pero eso resulta, y después de tanto platicar, pues bueno, por lo menos un cafecito, ¿verdad? Y un chocolatito ahí para seguir hablando y platicando. Pues yo creo que el profeta había dialogado bastante con este grupo de jóvenes, y llega el momento que quizás ya hasta pudo escuchar que por allá había ruido, y él dijo: es tiempo de invitarlos a comer. Y ahora pues el tiempo no es como ahora, comparado de que ahora solo llama y servicio a domicilio,
¿verdad? Y tranquilito, solucionado el problema. En ese tiempo no. Ahora le dice a uno de sus criados, prepárate una olla. Y le dice grande, por cierto. Y el criado pues espera ver, por supuesto yo creo que espera ver dónde está la carne, la vaca o el venado, qué sé yo, para ponerlo a cocer. Pero dice la palabra del Señor que le dice, prepara la olla, y grande, porque eran aproximadamente 100 hombres. Y de algunos más buenos todavía, ¿verdad? Porque qué sabroso es de verdad comer cuando hay hambre, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que todos ellos esperaban ver. Y no digamos el criado. Pero no había nada. Y entonces él dice, bueno, pues si él no se queda preocupado, ni le dice al profeta, ¿por qué me has mandado a preparar comida, a buscar una olla y no hay nada para comer? Pues entonces, ¿ahora qué sucede? Que este joven, obedientemente, él se va y dice que se va a buscar monte o legumbre y algo allí que, pues, tratar de solucionar. Y dice la palabra que lo que encontró fue algo silvestre, algo ahí que, bueno, pues el asunto era cumplir la orden. Ahora, y él lleva, y entonces ahora lleva esa hierba o legumbres, y lo lleva y lo prepara. Y bueno, pues sí, ya está listo. ¿Y ahora qué sucede? Llega el momento que hay que llamar a la gente. Hay que llamarlos y que se sienten a la mesa. Yo creo que en ese tiempo, pues, imagínense, para 100 personas. Bueno, pues, a traer la comida. Y él contento, y él dice, ya cumplí, ya obedecí la voz del profeta. Y en ese momento, ahora que cuando empieza a comer, uno de los primeros, el que estaba más preciso, quizás dijo, bueno, yo me voy a agarrar la mayor parte, y hay de los últimos porque que se las arregle. Y él está preciso, y luego el otro, y el otro, y empiezan a comer, y no más que ellos empiezan a probar ese tipo de comida, empiezan a gritar, y empiezan a torcerse, y algo está pasando raro ahí, algo diferente. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Llega el momento que van, ¿a dónde? Al profeta. Y le dicen, mira, ¿no te has dado cuenta lo que está pasando? Se está muriendo la gente. Se está muriendo. Y ahora le dice a alguien, mira, hay muerte en la olla. Dentro de la olla. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora las quejas van al profeta. Porque directamente a nadie más, mire, así de sencillo para que me entienda. Cualquier situación, cualquier queja, ¿a quién va a ir aquí en este lugar? En esta casa ahora. Al pastor. Y aunque el problema lo pueda tener cualquiera de nosotros, pero el asunto, la responsabilidad va al líder. Y él tiene que ver qué arregla. Y el problema ahí no estaba fácil. Se estaba muriendo y no era solo uno. ¿Y quién dio la orden para que se hiciera comida? Fue el profeta. Ahora, ¿quién era el responsable? El profeta. Y entonces él, pues mire qué importante que el profeta no se pone a llorar, ni él se aflige de lo que está pasando. Él sabía asumir su responsabilidad. Y como profeta, sabía que Dios nunca lo iba a dejar burlado. Ahora, ¿qué sucede? Note bien esto para que me entienda. Un líder tiene que tener sabiduría. Número 2, confianza. ¿Que quién lo llamó? Este joven, en ese momento él cree
que si por alguna razón Dios lo había instruido y levantado como un profeta, lo iba a respaldar. Ahora él dice, inmediatamente, según la palabra, vemos que no tuvo ni tiempo tan siquiera de orar, ni de siquiera de postrarse y decirle al Señor, Señor, ¿por qué está pasando esto? No, inmediatamente dice que él le dice otra vez al mismo criado, le dice, bueno, ve y tráeme un poquito de harina. Y tráemelo inmediatamente. Y entonces en ese momento, ahora, y él dice que nomás le tire ese poco de harina a la olla. Y ahora le dice, coman. Y ahora sucede ese milagro tan grande, para que me entienda, yo se lo llevo despacio. No se preocupe del tiempo. Si ya cenó, gloria a Dios. Y si no, pues me invita al final. Y entonces en ese momento, cuando él ahora le dice, empiecen otra vez a comer, ya está listo. Y yo creo que, imagínense de ver que cuando 1, 2, 3 saltando y muriéndose, y luego los demás volver a ir a agarrar comida, y no estaba fácil, ¿verdad? Dijeron, nos vamos a morir, deshacerse quiere el profeta de nosotros. Pero no, en ese momento dice que le dice, vengan y coman, no hay problema. Y empiezan a comer, y ya la comida estaba saludable, estaba lista. Ahora, y en ese momento aparece, dice, un hombre con 20 panes. 20 panes en ese momento. Y cuando él aparece, entonces se acerca al profeta y al criado, al profeta Eliseo. Y cuando él se acerca en ese momento, ahora le dice, aquí están estos 20 panes. Y ahora le dice, bueno, pues de seguro que algo se lleva para comerlo. Y le dice, bueno, dales a todos. En ese momento yo creo, no lo dice la palabra, que este hombre se pudo haber arrepentido de haber llevado 20 panes nada más. Cuando él ve, eran 100 o más personas en ese momento. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Esta gente tiene hambre y con estos 20 panes van a quedar tentaditos. Yo creo que habían buenos allí como nosotros, ¿verdad? Y él se complicó y le dice el profeta, no te preocupes, dáselo. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que se lo da. Ahora bien, es el segundo milagro. Primero, número 1, que el profeta ve la mano de Dios en la comida, ve el compromiso, y entonces ahora lo respalda y sana esa comida. Número 2, ahora este hombre lleva esos 20 panes y ahora le dice, tales, no hay problema, y le dan, y comieron, se saciaron todos, por supuesto, y dice que sobró todavía. Se da cuenta cómo Dios respalda a sus siervos, respalda a los líderes. Cuando Él, amados hermanos, los ha llamado, Él cumple su promesa. No hará falta nada. El problema es que cuando hay una mentalidad que solo para mi familia, para mis hijos, para acaparar el mejor carro, la mejor casa, y olvídese mientras que la iglesia le truene las tripas todo, ya casi hasta música hay, este es el problema. Este hombre no, él había entendido que había un compromiso con la gente que estaba al lado. Qué interesante. Ahora bien, ¿por qué usted puede ver el respaldo de este hombre, de este profeta? ¿Por qué razón? Amados hermanos, cuando usted ve el llamado del profeta Eliseo, es una mente, amados hermanos, que entregada a Dios totalmente. Si usted ve, dice la palabra del Señor ahí en más atrasito,
ya en Primera de Reyes, amados hermanos, ve que cuando Dios lo llama. Ahora, ¿qué sucede? Primero, número uno, lo encuentra trabajando. Lo encuentra trabajando, amados hermanos. Y ahora, ¿qué sucede? Él está arando. Era dueño aproximadamente de 12 yuntas de bueyes en esa ocasión, pero de aquellas buenas. Ahora, ¿qué pasa? Amados hermanos, que en ese momento él escucha la voz de Dios por medio del profeta Elías. Y le dice, ven, sígueme. Ahora, ¿qué sucede? ¿El qué hace? Le dice, mira, por favor, te pido que me des permiso para ir por lo menos a darle un beso a mi familia, a mi madre, a despedirme de mis padres. Pero como el profeta Elías sabía, amados hermanos, que ese hombre lo que le estaba diciendo era de verdad, le dijo, no hay problema. No hay nadie en quien te lo puede impedir. Ve, él sabía que iba a regresar. Y se va, y se despide de mamá, de papá, de todo, yo creo. Y es más, yo creo que le dice, mira, no había teléfono en ese tiempo. Le dice, Elías, por favor, dame un chancecito, un tiempo, que yo quiero que todos mis amigos, que toda mi familia queden contentos y llenitos. Qué lindo, porque algunos ni llenos están contentos, ¿verdad? Ni aunque se les dé todo, ni aunque se les deje esto, mira, y ya va a ser difícil que me vuelvas a ver, pero te dejo un recuerdo. Mentira, olvídese. Ni así queda contento. Algunos dicen, gracias a Dios que se fue. Hasta hermanos. Y entonces el profeta no, él no le importa lo que digan. Porque por más bien que se quiera quedar con la gente, no se puede, ¿sí o no? Eso es así, por naturaleza. Pero a el profeta no le importaba. Y lo que él no quería era que hubiera algo, que alguien dijera, pues sí, por lo menos, pues dijo él, no hay problema. Y si lo dicen, pues que lo digan. Y mata ese el mejor buey. Lo mata. Y dice que ahora le dice, bueno, vamos a comer. Coman, porque hay que comer. Y el que come tiene hambre es porque tiene vida, ¿verdad? Así lo dicen, pero algunos de glotón hasta otro día amanece finito. Ahora, ¿qué sucede? Él no le importa, le da de comer. Entonces, amados hermanos, ahora note bien esto. A él lo que le interesaba, ¿sabe qué era? No era tanto dejar aquello ya casi reventando. No es que aquellos se quedaran comentando qué tan bueno era Eliseo, tan amigo. A él no le importaba nada de eso. ¿Sabe cuál era el propósito? Yo entiendo en esta preciosa palabra, el propósito de él, ¿sabe cuál era? De no llevar nada que le estorbara. Que no hubiera algo que cuando él estuviera predicando, allá se acordara de lo que había dejado allá. ¿Quién estará explotando? Lo que tanto a mí me costó, otro al que no le costó, está, mire, saboreándose. Eso es lo que él hizo. Para no tener estorbos en la obra. Amados hermanos, el asunto por eso es que por eso yo lo llevo hasta el capítulo 4 para que vea Segunda Reyes. Ahora bien, la actitud de este siervo, amados hermanos, ahora a veces nosotros podemos decir, pero el hermano, la hermana, qué exitoso es en la obra. Pero no sabemos el proceso que él ha traído. No sabemos la mentalidad de él, la actitud, la armonía que ha habido en él, el deseo de la obra del Señor. Y anhelamos a veces y decimos, yo quisiera ser como él. Pero la pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a pagar el precio que estos siervos pagaron? Gente que hoy en día la vemos, amados hermanos, exitosa espiritualmente. Quisiéramos ser como ellos. El problema es que no queremos doblar rodillas como ellos. No queremos ser humildes como ellos. No queremos ser obedientes como ellos. Y no podemos ver la gloria de Dios si no hay unidad, si no hay hermandad,
si no hay armonía, estamos lejos de la grandeza de Dios. Por eso es que este joven vio el resultado, vio, amados hermanos, la grandeza de parte de Dios, pero él tenía una relación espontánea. Elías, dice la palabra, según vemos acá, era un siervo, no que fuera orgulloso, porque a los orgullosos Dios los ve de lejos. Él era un hombre reservado y de pocas palabras. Pero Eliseo, él era amigo de todo el mundo. Él le encantaba hablar y enseñar y compartir la grandeza de Dios en su vida. Por eso es que él dice que, mire cuántos profetas habían ahí. Y aunque al final de cuentas no todos tenían una relación sincera hacia él, pero a él no le importaba. Si usted ve, algunos se burlaron de él en determinado momento. Ahora, pero de eso que a nosotros al final no nos importe, porque más de alguien se va a burlar, más de alguien va a decir algo de usted. Amados hermanos, eso que no lo haga desviarse ni desconectarse de la gracia divina de Dios. De lo contrario, tenemos que seguir más de cerca buscando la gracia de Dios. Eso es lo que este joven hizo. ¿Por qué razón? Había compromiso delante de Dios y con el pueblo de Dios. Había compromiso, había responsabilidad. Significa que un líder está supuesto y es indispensable, amados hermanos, que cada uno, un líder, tiene que entender que tiene que darle el consejo a la iglesia. Aunque a veces nos lavamos las manos, si es así. Y no solamente cualquiera que enseña. Y decimos, bueno, pues que se las arregle él. Cada quien es responsable a sus propias acciones. Claro que sí. Cada uno somos responsables. Pero cuando se ha delegado una responsabilidad, hay un compromiso de enseñar la realidad de esta palabra. Y si aquel o aquella no entiende, entonces sí, ya no hay problema. Ya no hay problema. Pero cuando el líder se acopla a la situación y el ambiente y costumbre y rutinas de este mundo y se infiltran a la iglesia, y el líder o pastor se adapta, y gloria a Dios, y hasta se goza y brinca, también va a brincar en la olla que menciona el profeta Elías. Hay problema. Por eso es que este joven aprende a tener responsabilidad y compromiso delante de Dios. A pesar de que era un jovencito. Es que para servirle a Dios y ser leal delante de Dios, no se necesita tener 60 años, ni 50. No hay edad. Cuando hay sinceridad, no importa. Dios se glorifica cuando ve la obediencia y la unidad. Cuando ve que hay armonía, amados hermanos. Yo quiero serle breve. Hay algo que a mí me impacta, que usted se sabe hasta de memoria ese precioso pasaje. En el libro de Hechos, capítulo 2, si usted ve el principio de la iglesia en Jerusalén, amados hermanos, podemos ver el principio, los ejemplos de aquella iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, amados hermanos, ya en el versículo 43, ahí encontramos, amados hermanos, la vida diferente, o lo que hacía diferencia en todo Jerusalén. Era una iglesia que se podía visualizar a distancia lo que había en ellos. Cualquiera podía entender, cualquiera podía conocer la vida de la iglesia. Hoy en día hay mucho que desear, lamentablemente.
Y ni pena nos da a veces, hasta que nos preguntan, ¿y usted es cristiano? ¿Y usted es religioso? Le dicen algunos. Bendito Dios. Ni palabras hay para decirle que es religión. Aleluya. Debería de ser lo contrario. No habría necesidad que nos pregunten, ¿usted es cristiano, cristino, como quiera que sea? Porque a veces la gente no se equivoca. La gente conoce. Conoce por qué razón. Porque nosotros nos identificamos lo que somos delante de Dios y delante del mundo por nuestra propia lengua. Gloria a Dios. Por eso dicen algunos, algún dicho por allá con nosotros, que el pez muere por su misma ¿qué? Boca. Y ese es el problema. Cuando nosotros no sabemos, no hemos aprendido a equilibrar cada una de nuestras actitudes ni de nuestros pensamientos. Y no sabemos identificarnos como verdaderamente una iglesia de Dios. Una iglesia verdadera. Dice la palabra del Señor que sobrevino temor a toda persona. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque miraban muchas maravillas. ¿De quién? De la iglesia primitiva. Miraban cosas que nunca habían visto. Y en alguien que esté fuera de la voluntad de Dios, nunca se va a ver algo maravilloso. No se puede. Difícilmente. Tiene que estar conectado en la presencia de Dios. Por eso dice que había maravillas y señales. ¿Y eran qué? ¿Hechas por quién? Por los apóstoles. Ahora, ellos eran el ejemplo. Había más gente ahí. Ellos tenían que ser el ejemplo de la iglesia. Ahora bien, vamos con los líderes. Aquí no hay líderes nombrados, pero si hay gente, cada persona que desarrolla una habilidad en la iglesia, aunque debería de ser nombrado, aquí estaban nombrados. Pero como aquí no estamos nombrados, pero cada uno de los que se desarrolla se desarrolla una habilidad en este ministerio, es un líder. Tiene que ser el ejemplo. No solamente ahora dejamos un poquito, vamos a dejar descansar al pastor. Ahora viene con los líderes, con la iglesia, con cada miembro de la obra del Señor. Tenemos que ser ejemplo primeramente de lo que nosotros hablamos. Y eso es lo que cuesta hacerlo, ¿verdad? Amén. Número 2, de nuestras actitudes. Dice la palabra del Señor que todas esas señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, ¿qué sucede? Y eran muchas, no eran poquitas, eran muchas. Ahora bien, quizás no tanto que nosotros viéramos las maravillas o milagros, porque a veces es lo que atrae a la gente. Pero por lo menos que nosotros sintamos algo diferente en nuestro interior, que corran como ríos de agua viva. Esa es una maravilla muy grande, porque cuando la presencia y el Espíritu Santo corre en nuestra vida, entonces nos moldea, nos capacita. ¿Qué más pudiera ser? Nos dirige por el camino que a veces va equivocado y nos entra. Entonces, ellos eran dirigidos por la presencia del Señor. ¿Qué más pudiera ver ahí? Que dice que eran hechas por todos los apóstoles, y todos dice que habían todos los que habían creído estaban como juntos. ¡Qué maravilloso! Es que de verdad no hay nada mejor. Mire, cuando usted ve la familia ahí comiendo, ¿verdad? Los niños ahí que gritan y que papá, más aburrido, porque, bueno, a veces tiene razón, ¿verdad? Y a veces no. ¡Qué
y hasta le dice que estamos comiendo. Y el niño más habla, ¿verdad? Y más habla. Pues ellos son niños. Pero al final de cuentas se ve lindo y maravilloso cuando todos los niños están ahí comiendo juntos con papá y mamá. Es tiempo de disfrutarlo. Porque llega el tiempo que así como se empezó, así se termina. Entonces hay que aprovechar el tiempo. Porque los hijos, hay tiempo que, mire, hasta ellos solitos, sin que les pida un beso, ellos corren. Pero ya al llegar a los 8, 9 les da vergüenza. Hay que aprovecharlo. Entonces, estar juntos es una belleza. Y entonces, dice la palabra del Señor que todos los que habían creído estaban juntos. Mire qué maravilloso. Al terminar el servicio, yo creo, querían saber más. Es que yo no entendí esto y yo quiero aprender más. Y yo creo que había una hambre en ellos. Se quedaban juntos todavía. Estaban juntos. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más había? Tenían en común todas las cosas. Ahí se me apunto yo. Eso está bueno, ¿verdad? Todas las cosas tenían en común. Entonces, no había no había nadie ahí que primero llegara y todo para mi bolsa. No, ellos no tenían esa mentalidad. Ellos tenían todo en común. Nadie decía es mi casa. Y que cuando lo va a visitar, que se tiene que quitar los zapatos allá a la entrada. Pareciera que cuando se va a morir se la va a llevar también. Y si es el carro, cuidadito con ensuciármelo. Ni que se le ocurra ni se le antoje comer algo dentro de mi carro. ¡Qué vergüenza! Todo esto es pasajero, momentáneo. Se queda. El mejor carro, la mejor casa, el mejor dinero se queda. Al final de cuentas, ni aunque se lo pongan de almohada y cacho en tarjeta, no siente ni agradece ni ve. ¿De qué sirve que se lo pongan ahí? Pero ese es el problema cuando no hemos entendido. Para que me entienda un poquito, en alguna ocasión recibí una vergüenza de verdad. Y con niños ese es un problema, pues se pasa de todo. Y no teniendo carro, ni bike, ni siquiera, imagínense, peor todavía. Y nadie nos iba a llevar. Pues nos íbamos a ir caminando. Y vamos algo retiradito. Y de repente una hermana y su camioneta. Pues bueno, pues la camioneta no había nada que desear, pero tampoco era un avión. Lujosa, asiento de puro cuero o piel o qué sé yo que era al final, porque ni sé mucho de eso. Y cuando nos vamos, se subieron los niños. Usted sabe, los niños son precisos. Y se subieron. Y cuando ellos se están sentando, dice la persona, la hermana: por favor, no vayan a comer nada aquí. Pero yo siquiera hubiera dicho, por favor, no vayan a comer nada los niños. No se preocupe, le dice mi esposa. Yo me quedé pensando. Pero si ni siquiera llevaban una golosina en la mano los niños. Pero ella ya iba pensando en la comida y que le iban a ensuciar el carro. Y dije yo, qué terrible. Porque mire que al ver esta gente, todas las cosas las tenían en común. Y se miraban, dice, a alguien necesitado, pero de verdad que lo necesitara, porque algunos fingen, ¿verdad? Y mienten, hasta cristianos. Aleluya. Ellos no. Dice, a alguien necesitado, dice que vendían. Si no había nada de lo que había ahí, pues decían, aquí está mi carro, mi terreno. No había carro. Bueno, los carros eran los bueyes, los caballos en ese tiempo. Y si no había nada de fondo, decían, bueno, vendamos esto y llevémoselo que solucione el problema. No tiene comida.
¿Qué significa esto? ¿Se recuerda de la primera palabra? Sí se recuerda, ¿verdad? Armonía. Y la armonía que hace trae comunicación. Pero cuando no hay comunicación, el cliente se puede estar muriendo y hasta pecamos. Saber dónde anda, de seguro en el mundial. Ahí no te recordás que era borracho, pues de seguro ya anda peor. No hay comunicación. Ahí había comunicación de alguien que no tenía comida. Había que llevarle. Ahora sí que necesitaba para pasear, esa era otra cosa. Porque a alguien a veces se le regala, pero le da mal uso. Por eso es que hoy en día hay que aprender también. Hay gente que pide para comer y no es para comer. No es para comer, es para darle mal uso. Y el tesoro o fondos, para que me entienda, de la obra del Señor, no se le puede dar mal uso. Para que alguien viene acá y con tantos sudores, regañadas y esfuerzo, y aunque le duele todavía, pero bueno, y lo da. Y al final de cuentas, ese lleve una mal salida, porque esa es la palabra, una mala salida para alguien que le va a dar, mire, mal beneficio. Mire, se estira el brazo y encoge el codo. Al día siguiente, espérelo porque ahí va a estar otra vez. Este es el problema. La iglesia tiene que aprender. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Era una necesidad. Había razón justificable por qué ayudarle. Pero vuelvo a lo mismo. Había comunicación. Cuando una iglesia está grande, por eso son los líderes. El pastor tiene su trabajo y no que esté desviado de la iglesia. Si él está preocupado, entre más hay más responsabilidad. Entre más ovejas tiernas hay más trabajo. ¿Y quién lleva el trabajo? Después de Dios, el pastor. Tiene que enseñarles. Entonces hay compromiso. Y a veces cuando la iglesia ya está grande, pues el pastor ya no se da cuenta de todo, de lo que está pasando. Para eso son los líderes. Aunque hay pastores